En esta segunda conferencia, lo que vamos a tratar de revisar son algunos principios prácticos que nos pueden ayudar a saber cómo abordar el tema de la apologética con otras personas, cómo hacer la tarea de la apologética, cómo acercarme a las personas de una manera que sea fiel a la verdad, que pueda estar poniendo en práctica lo que aprendimos, conociendo lo que las personas piensan, amándoles, siendo sensible a sus necesidades, pero también siendo fiel a la verdad. Así que veremos la tarea de la apologética. Esta será la segunda conferencia. Nuestro mundo cada día más globalizado representa lo que llamaríamos un gran reto y una gran oportunidad. Tenemos contacto con otras culturas como nunca antes había sido posible y ahora más con los medios de comunicación. Así que como creyentes tenemos esta gran oportunidad, pero este gran reto. ¿Por qué es una oportunidad? Porque tenemos la oportunidad de alcanzar a más personas. Tenemos la posibilidad de llevar el mensaje del Evangelio a muchas más culturas, a muchas más personas, como no había sido antes posible. Pero también tenemos un reto, porque vivimos en una época que debido precisamente a esa globalización, digamos que la persona se pierde en un mar de ideas, de manera que cada quien define su identidad en base a tomar ideas de este lugar, de esta otra cultura, y forma su identidad de pedazos de varias culturas. Y eso hace difícil el poder acercarnos a otras personas, porque es fácil asimilar algo de la verdad cristiana sin reflexionar al respecto de ella y hacerla parte de mi sistema, que involucra un mosaico de ideas de otras filosofías y religiones. Así que eso es un gran reto. Es el caso de cuando le hablamos a alguien y alguien nos escucha con mucha atención y pensamos que está entendiendo o comprendiendo el mensaje, pero lo único que ha hecho es tomar algo de nosotros y asimilarlo a un grupo de otras ideas ya existentes como parte de su identidad. Así que es una gran oportunidad, pero es un gran reto el que tenemos. También tenemos la oportunidad y el reto de transmitir nuestra fe a la siguiente generación. Y siempre eso será un reto, porque no queremos transmitir una fe que está desligada de la vida. Queremos transmitir una fe genuina, que involucra doctrina y conducta, una fe que nos ha impactado y que nos ha transformado. Y en cierta manera a muchos maestros cristianos creen que la razón por la que algunos jóvenes de pronto se apartan de la iglesia es porque no ha habido esta capacidad de que la generación adulta pueda impactar a la siguiente generación con una fe que es robusta, que es genuina, y creo que eso es nuestra responsabilidad. Y por eso la apologética es importante, porque los jóvenes y los niños se van a enfrentar precisamente a este mar de ideas en los que necesitarán de nuestra guianza, de que seamos sinceros y humildes y podamos hablarles acerca de la verdad cristiana y que puedan ver cómo esa verdad ha impactado nuestras vidas. Tengo un hijo pequeño y ya no me he hecho esa pregunta, pero hace como 1 año y medio creo comenzó con las preguntas interesantes, ¿no? Y ya sabes, pues, papá cristiano que estás, mira hijo, pórtate bien, Dios te ve, ¿no? Ahí estás enseñándole. Y me dice, pero yo no veo a Dios, ¿no? Entonces es una buena pregunta, ¿verdad? Y tendríamos la oportunidad ahí de decir, chamaco, ¿cómo que no ves? Tú cree y ya nomás vete, ¿no? O la oportunidad de poder hablarle acerca del Señor y su verdad y su bondad. Entonces simplemente creo que necesitamos
ser fieles en vivir como cristianos y a través de las oportunidades que tenemos de impactar a otra generación, poder transmitir una fe genuina. Entonces creo que la apologética nos involucra a todos en ese sentido. Muy bien, apologética en la práctica. Muy bien. Cuando hablamos de la apologética en la práctica, de llevar estos principios a la práctica, algunos apologistas hablan de la apologética negativa y la apologética positiva, ¿no? Y significa lo siguiente: la apologética negativa es cuando yo estoy realizando la parte de refutar los argumentos de la otra persona. Cuando mi labor es mostrarle al otro por qué lo que me está diciendo no tiene algún fundamento o tiene algún problema. Y esa es, digamos, la parte de la apologética que todo mundo quiere hacer, ¿no? La parte de decirle al otro, tú estás equivocado por esto, ¿no? Pero la apologética negativa, sí, habrá un momento donde podemos hacer preguntas o tenemos la labor de confrontar a otro, pero no podemos hacer esta tarea si no hemos hecho apologética positiva. Y esto es cuando nosotros estamos en la necesidad de presentar un caso a favor de la fe cristiana. Ahora, por la simple razón de que el Señor nos ha puesto a ser testigos, digamos que nosotros somos los que más haremos esta parte, el presentar un caso a favor de la fe cristiana, dar razón de por qué tengo esperanza. Entonces sí, en la práctica habrá momentos donde yo podré cuestionar y preguntar el fundamento de la idea de la otra persona, pero casi siempre yo estaré encargado de presentar razón de mi esperanza, de presentar un caso a favor de la fe cristiana. Entonces, como hace ratito les hacía la pregunta, si alguien te dijera el día de hoy, no sé, imagínate que estás en la universidad, para los que estudian, y tu maestro te dice, pues mira, regularmente no hago esto, pero te doy 5 minutos para que pases al frente y preséntanos un caso acerca de la fe cristiana. ¿Por qué deberíamos hacernos cristianos? ¿No te imaginas algo así? ¿Qué cosas dirías? ¿Qué argumentos presentarías? ¿Qué razones darías? ¿No? A eso nos referimos cuando nos toca a nosotros la labor de presentar un caso a favor de la fe cristiana. Claro, yo puse un ejemplo, pues tiene 5 minutos en una universidad, eso va a restringir mucho de las palabras de ese chico. Pero simplemente por ponerles un ejemplo de cómo como cristianos tenemos que estar listos para presentar una razón de por qué somos cristianos, ¿no? Y creo que tenemos que ir más allá de las razones. Bueno, es que me parece, yo siento muy bonito cuando voy a la iglesia, ¿no? Y tengo paz. Eso es real, ¿no? Pero pues yo también siento muy bonito y tengo paz y si alguien me regala unos boletos para ir a Disney. Sí, me explico. Te aseguro que también en el lugar más feliz del mundo te vas a sentir muy feliz, por lo menos esa tarde, ¿no? Sí me explico. O sea, tiene que ir más allá. Aunque no estoy diciendo que un argumento de la experiencia personal no es válido, es muy válido. Pero aún un argumento de la experiencia personal creo que va más allá de me hace sentir bonito ir a la iglesia. ¿Sí me explico? Así que en la práctica de la apologética tengo que ser sensible a que casi siempre me tocará a mí la responsabilidad de presentar un caso a favor, pero también tengo que saber que hay momentos en los que yo puedo hacerle una pregunta con mucha prudencia, amor, respeto a la otra persona. Y cuando yo puedo preguntar, bueno, pero ¿tú por qué crees esto? O bueno, si tú no crees lo que yo pienso, ¿qué es lo que tú piensas? Y habrá ese momento para esa interacción. Es como un poquito jugar futbolito. Y habrá momentos donde yo tengo el chance de disparar y habrá momentos donde yo tengo que porterear, ¿verdad? Entonces es parecido, es como nivelar la cancha. Entonces, apologética positiva y negativa. Ahora también la apologética tiene un rol muy importante en el evangelismo. Y
A mí no me gusta en particular hablar como si fueran dos departamentos distintos de ministerio, aunque si bien en una iglesia hay un ministerio de evangelismo y hay un ministerio de apologética, pero a veces caemos en ser demasiado técnico y olvidamos que realmente cuando haces evangelismo haces apologética. Es decir, cuando alguien te pregunta, oye, está muy padre esto que me estás platicando, pero ¿qué significa eso de que Jesús murió en la cruz? Pues va a tener que explicar. Estás haciendo apologética mientras estás haciendo evangelismo. Es una tarea que va ligada. ¿Sí me explico? No puedes hacer evangelismo sin que tengas en algún momento la necesidad de explicar algo de lo que estás diciendo. Vas a hacer apologética. ¿Okay? Y el simple hecho de que vivas como cristiano y cuando vas a tu trabajo te portes como cristiano, pues estás haciendo apologética. ¿Okay? Pero cuando hablamos, pero solo después de decir eso, cuando hablamos de la apologética y el rol en el evangelismo, ¿a qué nos referimos? Pues que la apologética son esas herramientas que tengo para cuando yo esté compartiendo la fe y me encuentre con algún obstáculo, pueda yo saber cómo presentar de una manera razonable la fe que estoy predicándole, ¿no? Digamos, oye, hace un tiempo quería invitarte, va a haber un concierto de María del Sol bueno, este es un ejemplo, ¿no? ¿Está anunciando un concierto? No estoy anunciando nada. Pero va a haber un concierto de María del Sol el próximo sábado, ¿te gustaría venir? Ah, sí, ¿dónde va a ser? Ah, pues, ¿te acuerdas que te había platicado que voy a una iglesia y va a ser en la iglesia? Ay, pero es que mira, los cristianos son bien hipócritas, ¿no? No querría ir. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Pues, voy a hacer apologética. Me voy a tratar de ayudar a esa persona a quitar ese estorbo que no le permite, pues, tomar la decisión de ir a la iglesia, ¿no? O quizás estás en el lunch con tus compañeros de trabajo, ¿no? Y resulta que dices, te están platicando de la película de Infinity Wars, que por cierto, no voy a spoilear nada, lo prometo. Pero tiene una semana para verla. Después de una semana no respondo, habrá spoilers en el púlpito por todos lados. Y de pronto tú pues quieres compartir, entonces aprovechas, ay sí, ¿qué onda? Oigan, ¿y ya fueron a ver la de Pablo? ¿La de qué? La de Pablo. ¿No sabían que había una película de Pablo, de la vida de Pablo? ¿De cuál Pablo hablas? De Pablo, el de la Biblia. ¿En serio? ¿Quién la hizo? Entonces como que por ahí te metes, ¿no? Pero alguien te dice, mira, la verdad es que la Biblia está llena de errores. No es un libro confiable. Así que la película es un invento, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Pues apologética, ¿no? Mira, qué interesante. Oye, ¿y tú te has encontrado con algunos de estos errores? Fíjate que yo me he interesado mucho en ese tema. ¿Te puedo ayudar en algo? A lo mejor te va a decir, bueno, lo leí en algún artículo, ¿no? O verdaderamente o sí conoce y te va a decir, bueno, yo estuve leyendo y encontré este error, ¿no? Lo cual, por eso más vale que estés preparado. O por lo menos con humildad puedas saber. Sé sincero, la verdad no tengo ni idea. Es una muy buena pregunta. Me dejas investigarlo y platicamos la siguiente semana. Pero ándale, vamos a ver la peli, ¿no? Algo así. Ok. Entonces, la apologética tendrá su rol en el evangelismo, en que nos ayuda a quitar los estorbos que pueda haber en una conversación para que puedas llegar al punto donde le presentes el evangelio y la necesidad de conocer a Jesús, ¿no? No es parte precisamente de este punto el explicar cómo podemos tener ese acercamiento, ¿no? Pero sin duda alguna Dios te va a dar sabiduría y vas a encontrarte en muchas situaciones donde tengas que ser en sí, contestar en ese momento, contestar más adelante. Dios te va a dar la sabiduría dependiendo de la circunstancia. Pero en el evangelismo van a surgir esas preguntas, ¿no? O alguien te va a decir, oye, puedo creer todo lo que me has dicho excepto que Jesús resucitó. Eso no lo puedo creer. Los muertos no se levantan de sus tumbas. Okay. Entonces, ahí hay un estorbo, ¿verdad? Porque la resurrección es esencial. Necesitas ayudar a esa persona a ver la posibilidad de la resurrección de los muertos. Muy bien. Entonces, esa sería la tarea de la apologética en cuanto a su labor positiva y negativa, ¿no? Presentar un caso a favor.
en su rol en el evangelismo. Pero también la apologética nos da herramientas para ayudar a otros a pensar con claridad acerca de la fe cristiana. La apologética nos equipa para saber cómo abordar a las personas y cómo ayudarles a pensar con claridad acerca de sus propias ideas. Entonces, es una herramienta muy útil. Y la apologética también ayuda a otras personas a pensar con claridad sobre su propia visión del mundo. Entonces, la apologética nos ayuda a aclarar el contenido de la fe cristiana, pero también nos ayuda a aclarar otros contenidos, cómo está pensando la persona, si está pensando de una forma correcta o incorrecta. ¿Okay? Entonces, la apologética es muy útil y créeme que estoy seguro que has hecho eso sin decir, ok, modo apologética. Lo voy a hacer ahora. Nadie hace eso, ¿verdad? Es muy natural, simplemente es parte de nuestro testimonio cristiano. ¿Okay? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de establecer 3 principios. Bueno, son 4, pero el cuarto lo vamos a ver en la siguiente conferencia. Pero 3 principios que nos pueden ayudar precisamente a hacer estos últimos 2 puntos. A pensar con claridad acerca de la fe cristiana y ayudar a otros a pensar con claridad respecto a su propia fe. Y un pasaje muy útil para eso es el capítulo 1 de Romanos. El capítulo 1 de Romanos nos enseña algunas cosas acerca de el testimonio que Dios ha dado al mundo, nos enseña algo acerca de cómo conciben las personas la vida y cómo poder ayudarles mientras también nosotros aprendemos a considerar nuestra propia fe. Pero antes de abrir Romanos, vamos a abrirlo y vamos a leerlo de una vez. Romanos capítulo 1, versículo número 19. $18 está bien, Romanos 1:18. Pablo escribe esta carta que bien podría ser la primera obra de teología sistemática cristiana, aunque no necesariamente esa fue la intención de Pablo, pero realmente eso fue lo que hizo, una obra increíble de teología sistemática y una exposición del Evangelio. Y lo que dice Pablo en el versículo número 18 es lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, Pablo menciona en este primer versículo de esta porción, el 18, que Dios revela su ira, su enojo contra la impiedad y en especial aquellos que detienen con injusticia la verdad. ¿A qué verdad se refiere? ¿Qué detienen con injusticia? Pues dice el verso 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, Pablo dice que las personas, algunas de ellas, detienen con injusticia la verdad o suprimen la verdad de la revelación de Dios en el mundo. Pablo dice que Dios deliberadamente se ha revelado al mundo a través de su creación. Esto es lo que algunos llaman la revelación natural. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha dado a conocer algo de sí mismo. Y que esto que ha dado a conocer, aunque es un conocimiento limitado, no es todo sobre Dios, pero es suficiente como para saber que Dios existe y que Dios es el creador. Y no solamente dice que Dios se ha dado a conocer, sino que se ha dado a conocer claramente. Se ha hecho visible por medio de la creación. Así que esta revelación es accesible para cualquiera, para un niño, para un adulto, para cualquier persona en cualquier país. En toda la historia esa revelación ha estado ahí, accesible a todos, que hay un Dios que hizo el mundo, que creó todas las cosas
Esta es la revelación natural. Y lo que Pablo dice es que la tendencia de la humanidad es suprimir esa verdad. La verdad de que hay un creador y que Dios hizo todas las cosas. Es nuestra tendencia, suprimir esa verdad. ¿Y cómo la suprimimos? Pues dice el verso número 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La manera de suprimir esa verdad es no honrar a Dios como creador, ni agradecerle. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Luego vamos a saltarnos al verso 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. La tendencia de la humanidad es suprimir la realidad de un Dios personal, creador de todas las cosas. Es la tendencia natural. Aunque tenemos este conocimiento accesible. Ahora vamos a explicar por qué. Pero ¿de qué manera se suprime la verdad? Lo que enseña Romanos es que la manera en la que las personas suprimen la verdad es sustituyendo a Dios por ídolos. No le honran y sustituyen el lugar de Dios por cualquier cosa en la creación. Así que es interesante que la Biblia no es, digamos, no es la oposición de cristianismo frente a todas estas religiones. Es interesante que la Biblia habla en términos de cristianismo e idolatría. Ahora vamos a ver por qué ese razonamiento. Pero la idolatría es el intento de sustituir a Dios por algo en la creación, divinizar algo en la creación, hacer una parte de la creación el absoluto. Eso es parte de lo que dice Romanos. ¿Y cuál es el impacto de no honrar a Dios y poner sustitutos? Lo que dice el pasaje es que el impacto es, se introduce un factor deshumanizante, se introduce corrupción e inmoralidad. Mira lo que dice el versículo número 24, el que me salté. Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, el tener una perspectiva menor de Dios les ha llevado a tener una actitud equivocada hacia la vida, y eso ha producido corrupción e inmoralidad en el mundo. Así que vamos a tener a Romanos como una base para esta segunda conferencia. Así que la Biblia presenta a las religiones y a las filosofías en términos de idolatría, sustitutos para Dios. Y es muy útil pensar de esa manera. De hecho, uno de los libros más importantes al respecto de este tema, un libro que se llama Hallando la Verdad, de Nancy Pearcey, ella estudió bajo Francis Schaeffer, dijo lo siguiente: la decisión más fundamental que todos enfrentamos a lo largo de nuestras vidas es lo que reconoceremos como la realidad última, la fuente no causada y la causa de nuestra existencia. Todo lo demás en nuestra cosmovisión depende de esa decisión inicial. Lo que está diciendo Nancy es que todas las personas tenemos algo o alguien que establecemos como el punto de partida para todo lo que existe. Y eso algo o alguien que ponemos ahí es Dios o lo divino en cualquier religión o filosofía. Por eso dice al final la frase: la Biblia habla de esta elección fundamental en términos de quién o qué adoramos. Es decir, en la Biblia no hay tal cosa como no creyentes. Es decir, hay no creyentes en Jesús, pero no hay no creyentes. Todos creemos algo.
Todos sostenemos algo como una causa no causada, como la causa de la existencia de todo, como la realidad primaria. Todos ponemos algo ahí. A eso que ponemos ahí, eso es lo que consideramos divino, o lo que llamaríamos un principio unificante. ¿Por qué esto es importante? Porque si aprendemos a descubrir los ídolos en nuestra cultura, vamos a ayudar a las personas a entender qué es lo que han colocado en lugar de Dios y por qué no da el ancho. Así que Pablo habla en términos de que Dios se ha dado a conocer, pero las personas no han recibido esa revelación. Mira otro pasaje de la Biblia en Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14. En este pasaje, algunas personas quieren adorar a Pablo y a Bernabé porque hubo un milagro y bueno, hay todo un alboroto. Y en el verso número 15, vamos a leer desde el 15. Estoy haciendo sufrir, ¿verdad, Ale? Perdón. Hechos 14, 15. Déjenme leérselos. Dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Dice, y en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándoles lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Lo que está diciendo Pablo es, cuando intentan adorar a Pablo y a Bernabé, Pablo dice, no, ¿cómo creen? Nosotros somos gente como ustedes. De hecho, lo que venimos a decirles es que abandonen este camino inútil de divinizar algo en la creación. Más bien adoren al que es el creador de todo lo que existe, de los cielos, de la tierra, del mar. Es más, Dios en otros tiempos pasados les dejó andar en sus propios caminos, pero nunca los dejó sin un testimonio de que Él existe. ¿Cuál es ese testimonio? Lo que llamamos la gracia común, la bondad de Dios. Dios les dio lluvias, Dios les dio comida, Dios les ha cuidado. Incluso Dios ha permitido el dolor, lo que llaman los teólogos cosmic pain, el dolor cósmico. O sea, Dios permite suficiente sufrimiento como para que sepamos, este mundo necesita salvación. Aún eso es un testimonio del Creador. Entonces Dios ha dado un testimonio. ¿Por qué razón las personas rechazan ese testimonio? Pues lo que leímos en Romanos es un problema moral, por ingratitud y por una ceguera espiritual. Esa es la razón. Hay evidencia, pero hacemos a un lado esa evidencia, la suprimimos por una cuestión moral. Es Génesis 3. Adán y Eva, nuestros primeros padres, tomando la decisión de independizarse de Dios y definir por ellos mismos lo que era bueno y malo en sus propios términos. Y esa es la historia de la humanidad. Vemos a Adán y a Eva escondiéndose de Dios, y esa es la historia de la humanidad, escondiéndonos de Dios a través de ídolos, sustitutos. Y esto va desde lo que podríamos llamar desde lo personal. Un ídolo puede ser el dinero, por ejemplo. Pero mira cómo un ídolo, si lo definimos, es cualquier cosa en la que busquemos dependencia, satisfacción, en la que establezcamos nuestra vida, en la que definimos nuestra vida. Un ídolo, un sustituto para Dios, nos hace redefinir la realidad y redefinir lo que es bueno y lo que es malo. Es en lo que buscamos propósito y significado. Es la manera en la que nos escondemos de Dios y suprimimos la verdad. Es como el dinero. Si alguien piensa que el dinero es la satisfacción última,
¿Cómo va a redefinir eso su realidad, sus relaciones, lo que es bueno y lo que es malo? Todo va a girar en torno a el dinero. Las personas y sus relaciones se convertirán en medios para obtener dinero. ¿Sí me explico? Un ídolo nos hace redefinir la realidad y lo que es bueno y lo que es malo. Por eso, nosotros que hemos sido creados para adorar a Dios, pero que suprimimos esa verdad por causa del pecado y tratamos de sustituir eso con cualquier otra cosa en el universo, es la razón por la que los seres humanos tenemos una versión tan distorsionada de la realidad. Nos hacemos semejantes a lo que adoramos. Entonces, pensar así en apologética es muy útil, muy útil, porque los ídolos no solo son los ídolos personales como el dinero o las relaciones. Las filosofías y las religiones funcionan como ídolos, funcionan como sustitutos para Dios. Por ejemplo, Terry Eagleton enumeró varios ídolos de la era moderna. En la era moderna, por ejemplo, los racionalistas de la Ilustración hicieron de la razón un Dios. O los románticos hicieron de la imaginación un Dios. Los nacionalistas deidificaron a la nación. Los marxistas ofrecieron una versión económica del pecado y la salvación. Por eso algunas veces ha sido llamado una herejía cristiana. Así que las filosofías funcionan como ídolos. De hecho, este mismo Terry Eagleton dijo en esta frase, muy buena por cierto, muy buen comentario suyo. Dice, no creer en Dios es un asunto mucho más arduo de lo que generalmente se cree. Dice, Dios no puede ser rechazado sin poner algo más en su lugar. La historia de la filosofía es en gran parte una historia de la creación de dioses sustitutos. Algo en lo cual meditar esta tarde. Así que no se trata de si creemos o no, sino en qué creemos o en quién creemos. Esa es la historia de la humanidad. Fuimos creados por Dios y de tal manera fuimos creados para adorar que el resistir a Dios y su verdad inmediatamente nos va a llevar a tratar de escondernos de Dios, a poner algún sustituto. Y eso de lo que dependemos, eso que llamamos el principio unificante, eso que es el explicador de todo lo que necesita explicación, ese es un ídolo o el ídolo de una filosofía. ¿Okay? Así que, apologética en la práctica, 3 principios que nos pueden ayudar para abordar este tema que vimos en Romanos y cómo podemos ayudar a otros a pensar con claridad al respecto de lo que ellos piensan y acerca de la fe cristiana. Entonces, el primer principio, Nancy Pearcey en su libro Hallando la Verdad tiene 5 principios. Yo les voy a compartir 3 que creo que son útiles. El primero es, identifica el ídolo. Ese sería el primer principio en la tarea de la apologética. Entonces, esto requiere que nos pongamos a pensar seriamente en nuestra cultura y nos pongamos a pensar seriamente en las corrientes filosóficas de nuestra propia cultura. Así que identifica al ídolo de tu cultura. Cuando las personas se comprometen con una visión de la realidad, cuando esa visión de la realidad se convierte en el explicador de todo, cuando sirve para interpretar su vida como guía para sus decisiones, de lo que es correcto e incorrecto, lo que le da sentido y propósito a su vida, eso es un ídolo. Y tratar de identificar ese punto de aquello que lo explica todo en una religión, en una filosofía, es pues una tarea algo ardua, pero muy importante si queremos alcanzar al mundo. Así que en este sentido, aunque no lo veamos muchas veces así, las religiones y las filosofías se parecen mucho más de lo que creemos. Regularmente pensamos en el ateísmo como la no creencia, ¿verdad? No se cree en ningún Dios. Pero aún el ateísmo es una creencia. Hay algo que cree. Hay algo que establece como un principio unificante. Hay algo que
considera divino, aunque no sea Dios. ¿Sí me explico? Entiéndase por divino esto que es el explicador de todo. ¿Okay? Ese principio unificante. Y en ese sentido, toda religión y toda filosofía tiene algo que lo explica todo, o que intenta explicarlo todo. Y eso es lo que es divino para una filosofía o para una religión. ¿Okay? Así que bueno, no lo pensaríamos así, pero de hecho hay muchas religiones que no tienen necesariamente dioses. El budismo es un ejemplo. Así que pensar que es filosofía y filosofía y religión son dos cosas completamente distintas, nos daremos cuenta que realmente no, son más parecidas de lo que creemos. O sea, la religión funciona más como una filosofía en el sentido de que trata de abrazar una visión de la vida. Y la filosofía parece más una religión en el sentido de que tiene algo que diviniza, algo que establece como un explicador del todo. ¿Okay? Así que eso es lo que aprendimos en Romanos 1. Los ídolos resultan de, precisamente, ¿qué? Divinizar algo. Algo en la creación, cualquier cosa en el universo. Eso es lo que tienen en común las filosofías y las religiones. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, que a lo mejor eso nos va a ayudar a aclarar este punto. Como, danos ejemplos, Alex, para poder entender esto. Por ejemplo, si habláramos de la filosofía griega, no es curso de filosofía y no los voy a aburrir, no se preocupen, pero saquen su libro de curso de filosofía, no es cierto. Porque Thanos, prometí que no voy a spoilear, así que algunos de ustedes están, por favor, mis alumnos sobre todo del instituto, ya los hice sufrir. Algunos que les voy a spoilear la película. Así que allá atrás en el arca, si no la han visto, una semana ya dije, ¿ok? Por ejemplo, la filosofía griega. Los griegos hablaban de ese principio unificante, el que unifica el universo, como un caos que llamaban arge. Y es el principio no definido, es un principio indefinido de donde proviene todo lo demás. Bueno, luego alguno de estos filósofos dijo, hay 4 elementos, ¿verdad? El agua debe ser ese elemento principal, debe ser ese arge que unifica todo y lo explica el todo, ¿no? Luego otros dijeron que era el aire y así distintos. Pitágoras más adelante dijo, no, deben ser los números. Dios deben ser los números y los números deben ser Dios. Así que la geometría y los números lo explican todo. ¿Okay? Pero luego Platón dijo, no, las realidades eternas, las formas eternas son las que explican todo. Aristóteles también luego hablaría de esas realidades abstractas, no solamente en ese mundo de las ideas y de las formas, sino también en este propio mundo. Así que digamos que estos filósofos, ya sean las formas eternas, ya sea los números, ya sea el agua, ya sea el aire, había algún elemento que era divino. No en el sentido de que fuera Dios, sino en el sentido de que era un sustituto para Dios, como el que unifica todas las cosas. ¿Okay? Entonces, toda filosofía y toda religión tiene algo o alguien que intenta explicar todo, y ese es el ídolo que identificamos. Hablemos de filosofías un poquito más para acá, más modernas. Por ejemplo, el materialismo. El materialismo científico en especial es una filosofía bastante persistente en Occidente, en donde si buscáramos al ídolo, ¿cuál sería ese elemento que el materialismo científico deidifica, que explica todo? Pues la materia, ¿verdad? Ese es un poquito más sencillo, la materia. Moléculas en movimiento. Entonces digamos que el credo del materialismo científico sería: la física explica la química, y la química explica la biología, y la biología explica la vida y la mente humana y sus funciones orgánicas. Entonces podríamos decir que la física, la materia, es ese principio unificante, lo que explica todo. Todo lo que existe puede ser entendido en términos de la materia o en términos físicos. ¿Okay? Cualquier cosa en el universo, todo lo que necesite explicación se puede explicar en términos materialistas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, un periodista dijo lo siguiente acerca del materialismo científico. Creo que esto es acerca del origen de la vida. Creo que se encontrará una explicación material para el origen de la vida
Pero esa confianza proviene de mi fe, palabras importantes, de mi fe, de que la ciencia está a la altura de la tarea de explicar, en términos puramente materiales o naturalistas, toda la historia de la vida. Mi fe está fundada, pero sigue siendo fe. Entonces, este periodista logró reconocer, hay un punto en todas las religiones y todas las filosofías, fe, en algo que llamamos divino, ¿me explico? Aunque no necesariamente sea una divinidad. Es ese algo que lo explica todo, y para el materialismo es una especie de filosofía religiosa o religión secular, como lo quieras ver, que trata de explicar la historia de la vida y la historia del universo en términos que sean simplemente físicos. ¿Okay? No puede haber una explicación más allá como espiritual o sobrenatural. Tiene que ser todo una explicación física, ¿no? Este sería el materialismo. Entonces es fácil. ¿Dónde está el ídolo? Ahí está. Ese es su ídolo. Eso es lo que consideran divino. ¿Okay? Ahora, luego vamos a ver que los ídolos tienen consecuencias, como aprendimos. Va a haber un impacto inmediatamente. Lo que pensamos que es divino, así a esa imagen vamos a hacer a las personas. Y esto tendrá una implicación en cuanto a cómo vivimos. ¿Okay? Podríamos pensar en el empiricismo, por ejemplo, o el empirismo. Es una filosofía donde el conocimiento válido es el conocimiento empíricamente comprobable, es decir, el conocimiento de los sentidos. Ese es lo que se puede oler, ver, pesar, medir, cuantificar. Es verdad. Todo lo demás se relega al área de las emociones o los sentimientos o la preferencia personal. ¿Okay? Son los valores del individuo. Entonces, ¿qué hace el empiricismo? ¿Dónde está el ídolo? ¿Cuál es el ídolo? Los sentidos. Los sentidos son el ídolo, lo explican. Podríamos llamar incluso la conciencia humana es el ídolo. Es el explicador de todo. ¿Okay? Entonces, me recuerda a un episodio de Star Trek. Casi siempre citamos a Star Wars. Nadie cita a Star Trek. Está en decadencia. Pero si has visto Star Trek, nueva generación, hay un personaje que se llama Data. Es un androide. Y siempre sus comentarios son muy buenos. Y hay un capitán, Worf, que su raza está esperando la venida del Mesías. Entonces, bueno, es un episodio muy interesante. Y lo que hace Data es decirle, oye, ¿cómo sabes que vendrá el Mesías? Dame datos empíricos. Y lo que le dice es, no puedo, es una cuestión de fe. Entonces, lo que está tratando de decir ese episodio es, hay una clase de conocimiento que se relega a las emociones, ¿no? Y hay una clase de conocimiento real que tiene que ver con datos, ¿verdad? Aunque como cristianos podríamos decir, si alguien nos pregunta, ¿cómo sabes que Jesús es el Mesías? Hay un chorro de evidencia. O sea, no solo tiene que ver con mi fe, hay evidencia histórica y arqueológica y etcétera. Pero ese es otro tema. Pero existe esta idea en el mundo, ¿verdad? Que aquello que decimos fe tiene que relegarse a las emociones. Y no es así, aunque las emociones estén involucradas. Y aunque sí haya religiones que a lo mejor su fe esté desligada de la historia, la fe cristiana no. ¿Okay? Pero aquí está el ídolo, los sentidos, lo que puedo sentir, pesar, medir, cuantificar. ¿Okay? Ahí está el ídolo. La fuente de conocimiento válida es nuestras impresiones sensibles. Pero entonces surgió un problema. ¿Podemos confiar realmente en nuestros sentidos? Si nuestros sentidos son el único vehículo para conocer el mundo, ¿qué nos garantiza que nuestros sentidos son 100% confiables? Así que con el tiempo, en la historia de la filosofía, todos llegamos a Matrix. ¿Sí me explico? O sea, ¿recuerdas esta escena donde está Morfeo? Esta la voy a spoilear, es del 98, no puede ser, si no la has visto. Sal de la conferencia y ve a ver. No es cierto, olvida, perdón, broma. Pero está Morfeo se oye feo, ¿verdad? Morpheus, ¿no? Y Neo. Y están sentados ahí en el desierto de lo real, ¿no?
Pero antes de eso llegan una proyección digital y etcétera, están en la Matrix y todo el rollo. Y Neo pregunta, ¿esto es real? Y Morpheus dice, ok, defíneme real. Si por real estás hablando de impulsos eléctricos en tu cerebro, ¿cómo sabes que es real? Entonces ese fue uno de los problemas del empiricismo, que si le rascas bien y los sentidos son la única fuente válida de conocimiento, vas a terminar en una prisión mental, ¿no? Pero bueno, no es historia de la filosofía, solo es un comentario. Pero hay buenos libros al respecto. Si quieres un libro que te ayude a este tema, hay un libro que se llama El universo de al lado, de James Shire. El universo de al lado. Es un buen libro y ahí es un poquito de historia de la filosofía y bueno. Frederick Copleston es como el historiador por excelencia en historia de la filosofía. Frederick Copleston. Y Editorial Ariel tiene algunos libros suyos al respecto. Así que terminas en una prisión mental, ¿verdad? Si lo real son impulsos eléctricos en mi cabeza, ¿cómo sé que no estoy en una Matrix y alguien está jugando ahí con mi cabeza o algo así, ¿no? Pero luego tenemos el racionalismo. El racionalismo es lo opuesto al empiricismo y dice, la fuente válida de conocimiento es la razón, la conciencia humana. Pero terminamos en el mismo problema que el empiricismo. Si la fuente para validar el conocimiento es mi mente, ¿qué me garantiza que mi mente no me engaña o mis sentidos no me engañan, ¿no? Entonces, el problema está en cuando se establece a la razón como el Dios o a los sentidos como el Dios. ¿Okay? Ahora, digámoslo así, durante el siglo XVII, los historiadores llaman a ese siglo el siglo del escepticismo o de las dudas. ¿Por qué es así? Porque pues la Europa cristiana desafortunadamente estaba envuelta en guerras y pleitos respecto a la doctrina y mucha gente pues en medio de esa confusión, de ese caos, de esa sangre derramada, empezó a buscar alternativas que no tuvieran que ver con la religión y la tradición de la iglesia, que no tuvieran que ver con la revelación de Dios. Así que fue una crisis sobre la autoridad y la fuente de conocimiento. El empiricismo y el racionalismo nacen de esa crisis porque están tratando de reconstruir una base para el conocimiento, pero no en ninguna autoridad externa, sino en la mente de las personas. Y muchos filósofos de esa época eran cristianos. Pero eran cristianos que creían que la fuente final de la verdad no era la Biblia, por ejemplo, o la tradición o la revelación, sino la mente. Entonces, este es el núcleo, dijo un filósofo, de la filosofía de la Ilustración, la filosofía moderna. Déjenme leerle su comentario. Dice, la idea de que si despojamos de tradiciones culturales, nos despojamos de suficientes tradiciones culturales, de tradiciones filosóficas especulativas, de reclamos de la religión, en resumen, todo lo que los humanos puedan estar equivocados. Finalmente llegaremos a algo de lo que no podremos estar equivocados. ¿Por qué? Porque el único medio para conocer será la mente. Lo que está diciendo es que la filosofía en esa época decía, vamos a hacer a un lado todo lo que hemos aprendido hasta este momento para tener una sola fuente de autoridad, la razón humana. Lo que diga la razón o los sentidos, esa es la fuente de conocimiento. Muchos años después nos damos cuenta que el mundo es más complejo de lo que creemos y las personas son más complejas de lo que creemos y no existe tal cosa como un conocimiento universal de ese tipo. ¿Okay? Quizás en matemáticas podríamos estar de acuerdo en muchas cosas, pero lo que sabemos del mundo el día de hoy es mucho más complejo y más difícil. Así que digamos que la autoridad fue sustituida por la razón. Y el famoso filósofo Immanuel Kant trató de unir los dos sistemas. El problema con Immanuel Kant fue que terminamos precisamente en una prisión mental, porque básicamente Kant decía lo siguiente: el mundo que tú crees que ves no es el mundo realmente como existe, es el mundo que tu mente te deja ver.
¿no? Es como, ok. Pero ¿cómo sabe Kant eso? ¿Cómo le creemos si lo que él puede decir no solo es lo que su mente le deja ver? Bueno, ese es otro punto y otro tema y otra cosa. No estoy diciendo que todo lo que él dijo está mal, solo el problema es que caemos en un lugar donde no podemos vivir así, ¿me explico? No podemos vivir de esa manera. Ok. Otro ejemplo sería el romanticismo. Ahora, ¿por qué te estoy mencionando todos estos pilares de la filosofía moderna? Porque lo que somos hoy es resultado de esas filosofías y su decadencia. Solo es para que te des cuenta que algunas de las cosas que pensamos el día de hoy son una herencia de esa época. El romanticismo, digamos que quería salir de la idea de que somos máquinas y encontró en el idealismo de Kant, entonces si mi mente es lo que le imprime forma al universo y no al revés, los artistas somos libres para crear. Por eso en el romanticismo los artistas veían en su arte una forma de creación. Yo impongo orden a la materia y no la materia me impone orden a mí. Que eso sería lo que dice el materialismo. Tú y yo somos resultados de el orden de la materia. El romanticismo diría, pues nuestra mente es la que le impone orden. Es una especie de New Age de esa época. Realmente lo es. Así que el punto es el siguiente. Prometo no decir una más. Hasta aquí. Dice, sábado, casi la 1, Alex, no nos tortures con más. Ok, hasta ahí nos detenemos. Pero esto es lo importante. ¿Qué tienen en común todas estas filosofías? Ese es el punto. Todas toman una parte de la creación y la elevan a un estatus divino. Funcionan como sustitutos para Dios. Un lugar donde busco dependencia, propósito, significado y la explicación de todo. Pero ahí es donde está el problema. Como estoy tomando solo una parte del universo para explicar el todo, ese ídolo se quedará corto. Siempre se quedará corto. Por ponerlo en una analogía, imagínate un grupo de filósofos, pero ciegos, que están tratando de estudiar un elefante. Entonces uno de ellos toma la pata del elefante y la sostiene y dice, claro, un elefante es un tronco enorme. Y otro de ellos está en la trompa y dice, no, un elefante es un gusano. Y así cada uno está tratando de decir lo que es. El problema es que no están viendo todo el elefante, ¿verdad? Solo están viendo una parte diciendo, esto es lo que es. Ese es el problema con los ídolos, con las religiones y las filosofías. Pero ese es el punto de contacto también. Ya que las filosofías toman alguna parte de la creación, todos tenemos un punto en el que podemos tener contacto con ellos. No todo lo que dice el empiricismo, el racionalismo, el romanticismo que vimos está equivocado. Tienen cierto punto de verdad. Y es ahí donde podemos entrar. Fallará en explicar la realidad porque está tratando de poner algo en el lugar que no le corresponde. Pero, por ejemplo, ¿los cristianos negamos la realidad de la materia? No, de hecho, fueron los cristianos los que dieron auge a la revolución científica bajo sus convicciones cristianas de que Dios había hecho un mundo ordenado y estudiable y al hombre le había capacitado para examinarlo. Los cristianos no hacemos menos la realidad del universo como un universo físico. De hecho, creemos en un mundo bueno que Dios hizo, sujeto a los efectos del pecado, pero el mundo es un mundo bueno. Dios nos dio la capacidad de examinar este mundo y tomar sus recursos para bien, aunque regularmente lo hacemos al contrario por causa del pecado. Pero no negamos el aspecto físico y no negamos nuestras funciones biológicas tampoco. ¿Okay? En cuanto al empiricismo, ¿negamos la función de los sentidos? No, de hecho creemos que son confiables, ¿verdad? Creemos básicamente que el mundo es lo que estoy viendo, ¿verdad? Creemos en los sentidos. El asunto es que no los ponemos como Dios, sino que son las cosas buenas con las que Dios nos dotó para poder vivir en este mundo. En cuanto al racionalismo, ¿creemos que la razón es inválida?
No, de hecho creemos que está bien usar la cabeza, ¿verdad? Dios nos ha dado una razón. En el libro de Cartas del Diablo a su sobrino, que es una analogía, una metáfora en la que C.S. Lewis describe a un demonio de gran jerarquía explicándole a un demonio principiante cómo cuidar a sus pacientes, es decir, que no conozcan a Dios. Y una de las cosas que le dice es: no permitas que tu paciente razone. En el momento en que se ponga a pensar, estarás en problemas, ¿no? Los cristianos no estamos en contra del uso de la razón. O incluso en el romanticismo. Es decir, no creemos que la mente le impone orden al mundo, pero creemos que Dios nos dotó de habilidades creativas y la imaginación es importante. Dios nos dio la habilidad para imaginar y crear. No como Él en el sentido de crear de la nada, pero crear de lo que existe. Y el hecho de que exista tecnología es a favor del mensaje cristiano, porque Dios nos hizo así, con esa capacidad. Entonces date cuenta cómo divinizan una parte del universo, la hacen el absoluto y por eso quedan cortos, pero como cristianos lo que puedo hacer es identificar al ídolo y entonces a partir de ahí establecer un punto de contacto y presentar cómo la fe cristiana aporta un mejor entendimiento a eso que ellos sostienen, como la materia o la razón o etc. ¿Okay? Podríamos hablar de un ídolo moderno el día de hoy, ¿sí? En el posmodernismo, las fuerzas sociales son el ídolo.